Bueno, y a propósito de lo que escuchábamos recién decir al vocero Álvaro Elizalde, queremos aquí en CNN Chile seguir analizando la renuncia de Elia Molina, sin duda la noticia del cierre de año, ¿no?, al Ministerio de Salud. Luego de sus declaraciones al diario La Segunda. Recordemos que ayer la exsecretaria de Estado denunció la realización de abortos en clínicas privadas, clínicas cuicas fue la expresión que ella utilizó, y desató una polémica en la esfera política. Queremos ahondar en este tema y para eso nos acompaña una ex titular de salud del primer gobierno, de hecho, de la presidenta Bachelet, María Soledad. Soledad, nomás le gusta que le digan a secas. Soledad Barría, ¿qué tal, Soledad? ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ya gracias por acompañarnos. Soledad, ¿usted cree que las clínicas cuicas probablemente es una expresión algo coloquial, pero yo creo que muchos podemos entender a qué se refieren con clínicas cuicas? ¿Usted cree que existen abortos en esas clínicas de barrio alto, clínicas más caras, más exclusivas, como quiera llamarlas? A ver, yo creo que hay que tener claro que los abortos se producen igual en todas las clases sociales y en todas partes. Hay más o menos, se piensa, entre 80 a 100 mil abortos al año en Chile. No es cosa de que si es legal o no es legal, sino que se producen los abortos. Ahora, se producen en condiciones absolutamente desiguales, dependiendo del nivel de la capacidad de socioeconómica y de información que usted tenga. Soledad, pero eso es cierto. Existe una desigualdad en el acceso, eso es absolutamente cierto. Y es absolutamente cierto probablemente para el aborto y para casi todo lo demás en nuestro país. Las diferencias económicas implican una diferencia en muchas cosas. La pregunta es... En muchas cosas, pero lo que pasa es que el aborto es un tema muy doloroso. Siempre un aborto es doloroso para una mujer. El problema es que las mujeres que no tienen recursos son las que sufren la posibilidad de una enfermedad grave, terminar no solamente en el hospital, sino que a veces con una infección. O con consecuencias de por vida, como por ejemplo... O con consecuencias, claro. Siempre con susto y legal. Hay un muy buen trabajo de la UDP respecto a los derechos humanos y hay entrevistas a mujeres hecho por la abogada Lidia Casas, que se los recomiendo a los que tengan interés, donde se ve el problema de la desigualdad. Es brutal. Hablemos del otro lado de la desigualdad. Ya hemos hablado de lo que le pasa a la gente sin recursos. ¿Qué pasa con la gente con recursos? Entonces, ¿usted está de acuerdo con que efectivamente en algunas clínicas, insisto, no sé cómo llamarlas para no caer en lo coloquial, pero en clínicas más caras, más exclusivas, más de barrio alto, más de cotamil, como les dice, como usted quiera, yo creo ¿se que hacen eso, abortos? Es que yo creo que lo relevante no es eso. Hoy día el aborto no requiere estar hospitalizado, primera cosa. Usted tiene acceso a la información. No, pero está lleno de prestaciones, perdón, Soledad, pero está lleno de prestaciones que se hacen en las clínicas de barrio alto que son legales y no requieren hospitalización. Bueno, por eso, usted no requiere hospitalización, entonces se haga o no en una consulta, usted le prescriben un medicamento, ¿A usted le consta? Compra el medicamento, pero por supuesto, si hay 80.000, ¿usted cree que eso salen de dónde, esos abortos? Por supuesto que se hacen en todos los niveles sociales. Pero yo creo entonces que el tema que tenemos que enfrentar como país es qué vamos a hacer con el aborto. Y a mí me parece un gran avance que podamos este año tener al menos la ley que despenalice el aborto por estas 3 causales que ha prometido la presidenta Bachelet. ¿Y no le parece entonces que si lo importante es hablar de aborto y avanzar en esta legislación que ha propuesto el gobierno, la ex ministra Elia Molina le hizo un flaco favor a la causa? Bueno, por eso que yo creo que ella renunció, pero ojo, porque aquí cuando siempre se piensa en los políticos, se gana mucha plata, esto es parte de la dureza de la política. Desgraciadamente, cuando se está en política, se está expuesto a los vaivenes de muchos poderes, muy importantes. ¿Se equivocó la exministra? Yo creo que en la forma se equivocó, en la forma, pero yo creo que hubo un aprovechamiento político de parte del medio de comunicación de poner hoy día, en que estamos haciendo un balance del año, el tema de la renuncia a la ministra. Cuando debiéramos estar discutiendo, fíjese usted que ayer se envía la ley de elección directa de los intendente, fundamental para la descentralización. Cuando antes de ayer estuvimos con una estupenda reforma laboral que incluso ha dividido, ¿no es cierto?, al empresariado y a las fuerzas políticas de derecha. Cuando estamos frente al tema del Penta y estamos discutiendo
en salud esto del aborto, cuando en realidad durante el año tenemos éxitos notables. Pero, Soledad, para ser se justos duplicó con el la medio, inversión. Para ser justos con el medio, sabemos que la entrevista estuvo guardada por las razones que sea durante los días que estuvo guardada. Está bien, pero si está usted en su cree, derecho. Exacto. La no pregunta digo que no esté en su derecho. Pero usted dice que hubo una utilización política. ¿Usted cree que si esta entrevista hubiera sido dada a conocer el mismo día o la misma tarde en que fue conocida, no hubiera pasado lo mismo? Es que la entrevista no dice relación, la entrevista fue a propósito de un balance, en que el tema eran las inversiones. Quiero decirle que se duplicaron las inversiones de salud del año pasado al presupuesto que hay este año, porque la reforma tributaria que felizmente se sacó con éxito este año por parte del gobierno está dando los recursos para poder incrementar y fortalecer la salud pública. Pero la pregunta es entonces, si usted, eso es lo relevante. Pero la pregunta es si usted, estamos hablando también y haciendo un juicio al manejo político de la propia doctora Molina, si sin duda, y quienes incluso la han criticado desde el lado de la amistad, digamos, han concordado, y ella misma lo dijo, no debía haber hecho declaraciones a título personal en mi calidad de ministra. La pregunta es si uno se equivoca, sí, eso es cierto. ¿Le faltó carrete político a la doctora Molina? Yo creo que, insisto, yo creo que hay maneras de decir las cosas en que uno cuando tiene estos cargos, desgraciadamente tiene que estarse cuidando, se lo digo por experiencia propia. Hay muchas veces a uno tratan de ponerla, sacarle en el fondo la opinión personal. Cuando uno tiene que cuidarse mucho y aprender a expresar opiniones de gobierno, de coalición. No siempre es lo que uno necesariamente comparte, pero es lo que uno está disponible, porque en la política no basta tener razón. Yo creo que ella tiene razón, pero no basta tener razón, hay que decirlo en el momento apropiado y hay que tener los soportes apropiados para ello. Si la ministra tiene razón, ¿no debió haber ella cumplido con lo que le manda la ley, que es haber hecho la denuncia? Pero es que no, es que, insisto, el tema de fondo es la desigualdad, no es que ella sepa de caso concreto. Entonces, lo que pasa es que aquí hay una lógica de trabajo en salud. Usted tiene intervenciones de apendicitis. Hay abortos, 30.000 abortos al año en todo, en las clínicas privadas y en el sistema público, en cada año, que salen hospitalizados. No estamos hablando de los que no se hospitalizan. De los que terminan en la casa. Hospitalizados, 30.000. De eso, por cierto que hay en clínicas. ¿Cuáles de esos pudieran ser efectivamente raspados porque hubo un aborto incompleto por medicamentos, por ejemplo, que es lo que uno sabe? Pero usted no lo sabe. Entonces, aquí no es un tema de cuál es la responsabilidad, es un tema de país. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escondiéndonos detrás de renuncias, de problemas políticos? Pues en realidad lo que tenemos que discutir es que abortos se van a hacer. Esto igual que el divorcio, perdón. Entonces, divorcio, siempre ha habido separaciones, ¿no es cierto? Pero los que tenían recursos podían pagar la separación, pero no por eso dejaban de haber separaciones, ¿me entiendes? Esto es lo mismo. Entonces, la gente que tenía recursos sí lo hace en mejores condiciones sanitarias y más seguro, lo que es una desigualdad brutal. Quiero que sigamos hablando del aborto, del tema de fondo, pero antes de eso tengo una pregunta más bien del ámbito político, para terminar con el episodio Molina, el Molina Gate, como seguramente se va a empezar a llamar pronto. ¿Cómo se explica usted, una mujer que tiene experiencia en política, que la ministra haya tenido que renunciar a poco andar, digamos, de estas declaraciones, y que el embajador, por ejemplo, en Uruguay, que hizo declaraciones también genéricas, al voleo, acusaciones, tienen alguna similitud, no tuviera que renunciar? El embajador comunista, me refiero. Bueno, yo creo que hay una diferencia entre un embajador y una ministra. Y sobre todo una ministra de salud, pero en tanto hablan a nombre de un gobierno o de un Estado. No, es que no es eso. Yo creo que lo que uno busca, a mí me pasó. Personalmente yo también me pasó una cosa no idéntica, pero similar. Yo salí por el tema del HIV. Yo no tenía responsabilidad directa. Ni siquiera, o sea, había una responsabilidad política en tanto era sectorial de salud. Sin embargo, no había una responsabilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno evalúa que la discusión respecto a este tema va a seguir produciendo un daño y vamos a seguir discutiendo en el Parlamento si correspondía o no correspondía, qué clínica, cuando en realidad los temas de fondo son otros, son la reforma laboral, la reforma a la descentralización, el incremento que ha habido de recursos en salud. Cuando la ministra Molina logró
implementar un sistema de garantía de medicamentos en todos los consultorios respecto a hipertensión y diabetes. Y eso es una maravilla cuando estamos hablando de dotar a los centros de atención primaria de urgencia, de radiografía, para que no tengan que ir al hospital de especialidad. Entonces, fortaleciendo la salud pública, buscando efectivamente, cuando se ha empezado a implementar la vacuna contra el cáncer cervicuterino. Dígame, ¿quién ha hablado de esa maravilla? Estamos previniendo. Nosotros hemos hablado muchísimo de esa Sí, materia. yo sé, pero nadie, no ha habido no retumba políticamente de la misma manera, ¿no es cierto?, que cuando hay una cosa negativa. Entonces, yo creo que aquí la ministra Molina ha hecho una gran contribución en general al tema de salud. Es lamentable su alejamiento, tiene razón en el fondo de lo que ha planteado. Hay una desigualdad que golpea. Cuando uno está en salud, a uno estos temas lo golpean, ¿me entiendes? Sí, sí. Y efectivamente yo creo que cometió un error desde el punto de vista de forma, y hay un aprovechamiento político también. No digo que es solo exclusivo, porque eso lo dijo la ministra, pero hay de poner un tema en que cerramos el año con la salida de una ministra, en vez de estar saliendo con la reforma laboral, con la descentralización que hemos pedido de todo, de derecha, izquierda, todo, de regiones hemos pedido que a propósito de los intendentes, y ayer quedó completamente opacado. Soledad, sigamos con el tema del aborto. Fíjese que el ministro de Salud, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo lo siguiente a propósito de las cifras que conversábamos al comienzo de esta entrevista. A su juicio, dice, en Chile hay un esfuerzo por inflar las cifras de aborto. Se señalan más de 100.000, lo que es completamente falso. Usted misma dio una cifra entre 80 y 100.000, me dijo al principio. No. Mañalich dice que es completamente falso. Sí, yo le hablé de 80.000. La verdad es que no puede haber una estimación exacta porque es ilegal. O sea, así que lo que diga Mañalich, lo que diga yo, no sé qué. Estas son estimaciones. Pero ahora, más allá del número, Soledad, a lo que apunta el exministro Mañalich es que por razones políticas, para digamos... ¿Qué cosa de ver cuáles son el número de egresos hospitalarios con diagnóstico de aborto? No, pero lo que dice él es que en el fondo lo que se trata es de inflar el tema de la magnitud, de la cantidad de casos, o sea, a efectos de poder traer quizás a colación este tipo de legislaciones. Perdón, pero si estamos hablando de que hubo casos demostrados de egreso arriba de 30.000 en el año, nadie está inflando. Son 30.000 mujeres en un año que tuvieron este problema, eso certificado. Ahora, ¿cuántas más no llegaron al hospital porque consiguieron los medicamentos, porque tuvieron el acceso a la información o porque se puso como otro diagnóstico? Esa es otra cosa. Pero los certificados son arriba de 30.000 al año. Entonces aquí no hay un interés en implementar. Este es un problema real. Y aunque fueran solo 30.000, dirán y algunos. aunque fueran 3.000, también tendríamos que preocuparnos, ¿me entiendes? Si son mujeres que tienen derecho a tomar decisiones respecto a lo que les está pasando, y los van a tomar igual. Sea usted piense lo que piense, las mujeres lo van a hacer. La pregunta es, ¿tienen que hacerlo ilegalmente? Y poniendo en riesgo la salud. Y poniendo en riesgo o no. Yo le voy a decir que en Francia, en Italia, y ahora acabo de leer la noticia ayer, que en España, cuando se ha legalizado el aborto, han disminuido los abortos y no han aumentado. ¿Y cómo se explica eso? Pero se explica, y eso el profesor Faúndez, que es un chileno que vive en Brasil, un destacadísimo médico, se lo explica él. Yo tengo poca experiencia como para eso en esta materia. Se lo explica porque hay muchas mujeres que se provocan reiteradamente un aborto. Entonces, cuando la mujer, o se provocaba, cuando la mujer tiene acceso legalmente en buenas condiciones a un aborto, está más sensible a cuidar, a hacer una prevención con otros métodos y no se vuelve a repetir, por así decir. Y esa es la manera como se explican las bajas, que es notable, en Francia, en Italia, y ahora lo leí ayer en España. Soledad, voy a intentarlo porque último día nadie se enoja. En una de esas se va a poner política y me va a contestar como política. Pero yo soy política. ¿No es? Que... Pero, sí, soy. Bueno, pero yo quiero que mucha me conteste. honra. Ya está bien, pero yo quisiera que me conteste como ciudadana y como doctora. Pero es que uno es ciudadana y también es política, por lo tanto. Bueno, vamos a ver cómo se compatibiliza esto en la siguiente respuesta. No, yo me pregunto y echo de menos como ciudadano que no haya campañas permanentes, que no estemos bombardeando permanentemente a nuestros jóvenes de educación
sexual. De educación sexual, bueno, por parte del ministerio, por parte del organismo que pueda educar, tanto en educación sexual, en el sentido del autocuidado de los jóvenes, como en educación del no abuso, ¿no?, de los adultos a nuestras niñas, porque buena parte de estos embarazos jóvenes que tienen problemas tienen este origen. Yo creo que me pregunto un aspecto central, que es hacer educación. ¿Pero por qué no lo echa de menos? Esa es la pregunta. ¿No le parece, cuando ve la tele, usted hace zapping, no le falta? ¿No lo echa? Bueno, a mí me falta, pero creo que hay que hacer educación en las escuelas. Hay que hacer educación cuando niños. Fíjese que en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, después de todo el enredo de la píldora, porque ahí yo quiero recordarle a los que nos están mirando que la píldora se vendía para los que tenían recursos, a propósito de las desigualdades. Usted iba a la farmacia y compraba la píldora siempre que tuviera los recursos y la farmacia abierta en su barrio, ¿no es cierto? Porque eran dos condiciones que la gente con escaso nivel socioeconómico no tiene. Claro. Cuando dijimos, vamos a entregar esto como una prestación del sistema público, fue todo el escandalero que se hizo. En la ley que finalmente obliga a entregar la píldora, va lo de la educación sexual de manera obligatoria en las escuelas. Pero recuerde usted la escandalera que pasó a propósito de las jocas. Sí, ¿Qué eran las jocas? Sí, era eso. La jornada de sexualidad de una manera conversada. Pero entonces, eso nos hace falta. Se nos acaba el tiempo, Soledad, pero ¿le parece que es una excusa que haya habido una escandalera respecto a las jocas como para no estar bombardeando a nuestros jóvenes de educación? Bueno, yo creo que hay que hacerlo. Eso es un tema, estoy de acuerdo con ustedes, pendiente, pero los mismos que se oponen al aborto por cualquier causal son los mismos que se oponen a la educación sexual. Le quiero agradecer mucho que haya venido este último día y desearle que tenga un feliz año para todos, y espero que el próximo año tengamos ley de 3 causales de aborto. Hasta la próxima, Soledad. Gracias. Luego.